Eterno. Avino Sheva Shammai, te doy la gloria y la honra a ti, mi Rey, por este tiempo tan especial, este mes de Sivan que se renueva hoy, la luna. Nos permites presentarnos delante de ti a través de estos medios para exaltar tu nombre sobre todas las cosas, porque tú nos has dado vida y hasta el día de hoy nos has traído. Te damos gracias, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque es esa palabra la que transforma los corazones, la que trae esperanza, la que trae luz y sobre todo la que trae libertad para nuestras almas. Yo te pido que seas tú, mi Rey, poniendo palabras de amor en mi boca, que todo aquello que he leído, que he estudiado, Abba, de tu palabra, que cada uno de nosotros también hemos leído y estudiado, quede grabado en nuestras vidas para testimonio, pero sobre todas las cosas, Abba, para que nosotros podamos ser el reflejo tuyo aquí en la tierra. Que seas tú, mi Rey, el que siempre guíe nuestras vidas, el que siempre, Abba, ponga palabras de amor en nuestros corazones. Por los méritos de Yeshua Meshigeno, yo te pido esto y te doy gracias. Amén. Vamos a comenzar. Repo de Sivan, amados, otro mes, el tiempo pasa volando y el Eterno es bueno, fiel, nos permite reunirnos, estudiar juntos, seguir aprendiendo. Como compartió el pastor Michael, a Sivan, el mes de la libertad espiritual. Y este mes, pues un mes que revela la libertad que nace del alma especialmente. El título que él ya compartió en el Salmo 119:45. Y abajo podemos ver todas las referencias de algunos textos que estuve leyendo, por si acaso alguien los quiere leer también. Todo lo que voy a estar hablando, pues, viene de ese tipo de otros libros también, pues, obviamente, no son muchos, pero estos fueron los principales. Es precisamente en este tiempo de Sivan que pienso que el mensaje más importante es, como todos sabemos, es la entrega de la Torá. El pueblo de Israel sale de Egipto y llega al monte Sinai, y justamente es ahí donde sus almas son liberadas y donde dejan de ser personas individuales para llegar a ser un pueblo escogidos. Ya no son esclavos errantes, se convierte en una nación que tiene identidad, valores y una misión muy importante. Y esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Es importante este mes, Shavuot se acerca, y que sea en este mes que nosotros podamos tener esas palabras del Eterno grabadas siempre en nuestros corazones. Para comenzar, vamos a hablar de algunos eventos y días festivos que son importantes, perdón, no de Nisan, de Sivan, en el mes de Sivan, y que es el tercer mes en el calendario bíblico. Y aparece, les voy a mostrar aquí aparecen en estos tres versículos en la Biblia, en el Éxodo 19:1, cuando hace referencia de la llegada a Sinaí, que dice que en el tercer mes ellos llegaron al monte Sinaí, y el significado principal de este texto es que se están preparando para recibir la Torá. También en Segunda de Crónicas 31:7, con el comienzo de las ofrendas, hubo una renovación renovación del templo, y aparece como si en tal el nombre Sivan una sola vez en el libro de Esther, en el 8:9, que dice en el mes tercero, que es el mes de Sivan. Y es donde da el decreto de salvación en Persia por Mardoqueo, la única vez que aparece este nombre Sivan. Y para que lo podamos ver un poquito en la gráfica, pues estamos ahorita entre mayo y junio en el tercer mes, ¿ok? A partir de Nisan, cuando comenzó el calendario bíblico. Otro evento importante es la fiesta de las cosechas, la fiesta de la semana, la fiesta de los primeros frutos, Pentecostés, Shavuot, como muchos la conocemos. Y esta palabra Shavuot pues significa semana, tal como nosotros lo utilizamos y lo vemos en Deuteronomio 16:9, que dice 7 semanas, dice Shavuot, contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Shavuot es la fiesta que conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinai, y
Para desarrollar este tema y hacerlo un poco más como en orden, tengo 3 puntos que vamos a estar hablando hoy sobre el mes de la libertad. Y el primer punto va a ser la libertad física versus la libertad espiritual. El siguiente punto va a ser la palabra hebrea para libertad, Shavuot y la Torá, la guía hacia la libertad interior. Libertad física y libertad espiritual. En Pesaj, en Nisan, como sabemos, el pueblo hebreo fue liberado físicamente de la esclavitud de Egipto. Y esta liberación física, pues, es eso, celebra la liberación externa. Es lo que nosotros podemos ver, dejamos la esclavitud atrás, el sufrimiento, la opresión, ellos fueron liberados. En Niza ocurrió esta liberación milagrosa, fue un despertar repentino, tras muchos siglos de que ellos estaban ahí en opresión por el faraón y por los egipcios, y salieron de Egipto, pero no eran completamente libres. El Eterno tenía un plan para ellos, que en Shavuot, que es en este mes en Sivan que se celebra, recibimos la Torá, lo que se considera la verdadera liberación espiritual, al convertirse en una nación con propósito divino y conexión directa con Hashem. La libertad espiritual nace cuando nosotros elegimos vivir con conciencia, en vez de dejarnos arrastrar por los impulsos, las modas, las presiones externas. La libertad auténtica, amados, llega cuando nosotros podemos y sabemos cómo vivir con un propósito. Esa pienso que es lo más importante de todo, que nosotros podamos saber cuál es nuestro propósito y por qué estamos aquí. Entonces, de Egipto al Sinaí, fueron desde la esclavitud a la Sinaí, a una libertad más, una libertad del alma, como dice aquí. Empieza, hay libertad del faraón, pero en Shavuot hay libertad del ego. Empieza ahí la salida de Egipto y en Shavuot una entrada a la alianza. Ahora no son un pueblo errante, ahora se convierten en una nación que tienen una alianza, tienen estatutos y decretos que tienen que seguir como un pueblo santo. Y empieza, los cuerpos fueron libres porque fueron liberados de la esclavitud física, pero en Shavuot el alma es libre. En nuestras vidas personales muchas veces nosotros luchamos por liberarnos de cargas externas, la rutina, las exigencias, el trabajo, el hogar, todas las cosas. Pero este mes de Sivan nos recuerda que la mayor libertad es la espiritual. Es cuando descubrimos nosotros quiénes realmente somos, por qué estamos aquí, qué significado tiene cada paso que tomo, cada paso que damos, cada palabra, cada experiencia que vivo. Porque eso, es amado, es recibir la Torá. Recibir la Torá en cada generación es volver a elegir la libertad del alma. Y por eso es que nosotros hoy hacemos esa oración por nuestra descendencia y por la descendencia de todos, los hijos de nuestros hijos, de todos, porque cada vez que llega este momento, esto es algo generacional, que volvemos a elegir una y otra vez la libertad del alma. En Levítico 26:13 dice: Yo soy el Eterno, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto y os hice andar erguidos. Hashem no solo libera físicamente, sino que dignifica, nos permite caminar con la cabeza en alto. Él nos saca de Egipto y Él nos restaura. Él no nos deja caminando y nos va arrastrando de la esclavitud física, al contrario, Él nos libera y Él dice en su palabra que Él nos hace andar erguidos. Deuteronomio 6:12 dice: Cuídate de no olvidarte del Eterno, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La libertad física no tiene sentido sin memoria espiritual y compromiso, porque yo sé que muchos de nosotros podemos volver atrás y en algún momento de nuestras vidas, o a lo mejor hoy en día, podemos vivir en un Egipto que nos tiene aprisionados, que nos tiene en esclavitud. Cuando el Eterno nos saca de ese Egipto, nosotros tenemos que siempre tener memoria de dónde estábamos antes de conocer al Eterno, de dónde estábamos antes de conocer la Torá, porque pudimos haber vivido mucho tiempo en doctrinas que
que no nos acercaban a Él, que no llenaban o que pensábamos que vivíamos libres, pero a lo mejor solamente habíamos salido de Egipto, pero no habíamos recibido la Torá. Y eso es lo que el Eterno nos llama, a que no nos olvidemos que Él fue el que nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomios 30:19 dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. La libertad espiritual consiste en elegir con conciencia lo que eleva el alma. ¿Qué es lo que estamos eligiendo nosotros cada día? ¿Estamos eligiendo vivir la vida en bendición o nos estamos apartando de todo lo que nos habla de Deuteronomios cuando nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer para vivir una vida en bendición? Es una de las cosas que cada día tenemos que mirar y reflexionar, porque esto no es cuando llega Shavuot solamente. Recibir la Torah es recibirla todos los días. Es todas las mañanas al abrir los ojos, tenemos una oportunidad de conectarnos con el Eterno, de aprender más de su Torah, de aplicar todo lo que está ahí escrito en nuestras vidas. Galatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué se está diciendo esto a las personas que viven en Galacia? Porque la tendencia humana es que no continúan siendo firmes en la libertad que realmente nos hizo libres, que fue a través del sacrificio del Mashiach, y no estáis sujetos otra vez al yugo, porque volvemos otra vez al yugo y volvemos otra vez al yugo, sino que eso tenemos que mantenernos firmes todos los días en la libertad que el Mashiach nos dio. Es un llamado a sostener la libertad del espíritu y de no volver a las viejas cadenas internas, de mantenernos en esa libertad espiritual y que nunca más volvamos atrás. Y yo me pregunto, ¿qué es ser libre? Y en mi pregunta de qué es ser libre, pues puedes escribir que ser libre es ser dueño de tus decisiones, no esclavo de tus impulsos, miedos, heridas del pasado. No podemos seguir siendo esclavos de estas cosas, de los impulsos, de cómo reaccionamos, de cómo nos hacen reaccionar las personas, de cómo nosotros podemos depender de lo que los demás digan o de lo que demás piensen, sin pensar que nosotros somos verdaderamente los dueños de nuestras decisiones. Si yo quiero rebajar y quiero estar flaca, pues yo tengo que hacer una dieta. Y esa es la manera como voy a llegar a ser delgada, si eso es lo que quiero ser. Si quiero aprender Torah y quiero vivir Torah, tengo que estudiar Torah todos los días, todos los días. No puedo estudiar 10 minutos, no puedo estudiar una hora. Tengo que estudiar suficiente para poder crecer espiritualmente. Porque si no, entonces la decisión de no aprender y de no elevarme la estoy tomando yo. Y puede ser por lo mismo, por las cosas que pasan, que nos quitan el tiempo, vivimos en el mundo que nos quiere mantener ocupados, pero les prometo que sí hay tiempo. Hay mucho tiempo. Lo único es que tenemos que saber cómo distribuirlo y cómo poner de prioridad siempre el crecimiento espiritual. Elegir el bien, aunque cueste, porque tu alma está conectada con la verdad. Siempre hay que elegir el bien, siempre, porque a veces podemos pasar situaciones en nuestras vidas que nos van a querer hacer que nosotros elijamos ir por otros caminos, reaccionar de maneras que no tenemos que reaccionar, hacer cosas que no tenemos que hacer. Y si nuestra alma verdaderamente está conectada con la verdad del Eterno, son esas verdades que tienen que venir a nuestra conciencia para que nosotros podamos recapacitar y no reaccionar. Vivir con propósito, no solo con placeres momentáneos. Tenemos que saber a dónde vamos, qué queremos y por qué estamos aquí. Porque si cada día nos levantamos y que, hoy otra vez, ay, me voy allá, ay, qué fastidio, o no, no quiero. No, todos los días es un regalo de vida que el Eterno nos da. ¿Qué va a pasar ese día? Nosotros pensamos que lo tenemos todo preparado y que todo va a ser lo que nosotros planeamos. Pues esos planes nos pueden cambiar en un segundo. Y muchos de nosotros sabemos eso. Y eso, vivir con el propósito de que el Eterno pues hace con nosotros como Él quiera, donde Él quiera, y nos puede cambiar todo. Y cuando nosotros tenemos ese propósito de que
que el Eterno es el que nos creó y el que conoce todas las cosas y sabemos cuál es la función por la que estamos aquí, pues la vamos a desempeñar en amor, en paz y en armonía. Caminar con el Eterno. Porque la verdadera libertad no es ausencia de límites, sino alineación con la voluntad divina. El Eterno, caminar con Él es hermoso. Él te lleva de la mano y tú confías en Él, que Él es el soberano de tu vida, que Él está sentado en el trono de tu vida y que si Él lo que escoge que sea, Baruch Hashem, sea bueno, sea malo, creemos nosotros que a veces es malo, pero siempre es bueno. Ser libre en el sentido espiritual es vivir según los propósitos para la cual nosotros fuimos creados. Y eso es lo más hermoso, cuando nosotros conocemos ese propósito. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ese es el versículo que es 100% así, porque una vez que nosotros conocemos la verdad, no podemos vivir iguales. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Así como les di el ejemplo de ir al gimnasio o de comer saludable no saludable, deberíamos comer saludable, hacer una dieta baja en calorías para poder perder peso, pues lo mismo, si nosotros conocemos la verdad, es esa verdad precisamente la que va a traer libertad a nuestras vidas. Ahora vamos a tocar el punto de las palabras hebreas para libertad. Siempre me gusta ver como dónde puedo encontrar, cuáles son las palabras que describen libertad en todas las escrituras. Y hay varias palabras que se traducen como libertad en diferentes matices. Les coloco este versículo de Nehemías 8:8 porque mi moré de hebreo siempre, cada vez que tenemos como tareas, assignments que son bien difíciles y complicadas, siempre nos dice esto en hebreo. Nehemías 8:8 que dice, y leían en el libro de la ley de Adonai claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Porque él dice que si nosotros aprendemos y estudiamos el hebreo, vamos a poder traducir por nosotros mismos porque vamos a entender las estructuras verbales, las formas verbales, y todo lo que es aprender un idioma nuevo, pero especialmente en el hebreo. Les quería colocar eso porque es así. Cada vez que me siento un poco frustrada y que no entiendo, pues me acuerdo de estas palabras del que siempre nos dice que leían los libros de la ley de Adonai claramente, que cada uno de nosotros podamos leer la ley, la Torá del Eterno claramente, que le podamos poner sentido de modo que entendamos toda la lectura. Amén. Hay tres palabras. La primera palabra es Ofesh. Ofesh significa libertad legal de esclavitud y es la palabra que se encuentra en Éxodo 21:2. La segunda es Doror, que es libertad social o restauración, la que encontramos en Levítico 25:10. Y hay otra que es Jerut, y esta la puse en rojo y ahorita van a entender por qué la puse en rojo, que es libertad espiritual o una libertad interior, que eso está en Éxodo Rabá 41:7. Ahorita les voy a explicar por qué está en rojo. Vamos a comenzar con la primera. La primera es Hofesh y significa libertad legal. Aparece principalmente en el contexto donde un esclavo es liberado del amo, como en Éxodo 21:2.5. Se refiere a la libertad externa, la salida del estado de servidumbre legal o física. Dice Éxodo 21:2, si compras un siervo hebreo, 6 años servirás, mas el séptimo saldrá libre. Hofish, of she, gratuitamente. Hofesh es solo el comienzo. En el judaísmo, Hofesh no es el objetivo final, porque solamente apenas estás siendo liberado. O sea, es algo completamente físico, una libertad física, es una condición previa para algo más elevado. La libertad espiritual, que se alcanza solo al recibir la Torá y vivir conforme a ella. Los esclavos hebreos salieron de Egipto, eso es Hofesh, pero no fueron completamente libres hasta recibir la Torá en el Sinaí, en Shavuot. Entonces, la libertad sin Torá es un caos, y todos sabemos eso. Todos tenemos libre albedrío, todos podemos vivir nuestras vidas como queramos vivirla, pero cuando vivimos nosotros sin Torá, nuestra vida es un caos completo. Cuando tenemos
Torah sin libertad es una imposición, porque no podemos ser libres para poder hacer las cosas como la Torah nos las explica, porque no tenemos libertad nos estamos metiendo en una caja y no tenemos libertad de ver más allá. Entonces es una imposición. Y Hofesh con Torah es redención. Es precisamente esto, salir de la esclavitud externa, recibir la Torah, eso es la redención. La siguiente palabra, libertad plena, liberación social, deror, significa estar relacionados a fluir libremente, moverse sin restricciones, soltar o liberar, y el término denota más que libertad legal. Implica una libertad natural, digna, dignidad restaurada y movilidad sin temor. Libertad en el jubileo. Y dice, y proclamaréis libertad en la tierra de todos los habitantes. Y aquí se está refiriendo al Yobel, al año de jubileo. Y como todos leímos hace poquito, justamente la semana pasada, en la Parashá Behar, Yobel es la liberación de los esclavos. No solamente liberación de esclavos, es también la restitución de las tierras, el perdón de las deudas, es un acto social, espiritual y nacional de restauración completa y divina que el Eterno estableció. Hofesh, Hofesh es ser liberados de algo y Deror es ser liberado para algo. Lo voy a repetir otra vez. Hofesh es ser liberado de algo. Unas cadenas nos liberamos, pero Deror es ser liberado para algo. Porque llega el Yobel y para algo es esa liberación. Para algo se restituyen las tierras, para algo se perdonan las deudas, para algo hay una liberación espiritual. Retornar esta palabra es retornar a tu plenitud, retornar a tu tierra, retornar a tu vocación, a tu conexión con el Eterno, en todas las cosas que nosotros hagamos. Proclamación fallida de libertad. Proclamar libertad cada uno a su prójimo. Esto está en Jeremías 34, 8, 15 y 17, que nos habla también con esta palabra justamente de este tipo de libertad. Deror está vinculado con la liberación del alma, atrapada en las cadenas del ego, el pecado y el exilio interior. Imagínense aquel que tiene la deuda y que llega el Joel y ya no tiene deuda. Imagínense aquel que perdió sus tierras y ahora llega el Joel y tiene sus tierras. Imagínense el esclavo que tiene esperanza, que llega el Joel y es liberado. Esto es esta palabra que se utiliza, este tipo de liberación, la liberación del alma atrapada en las cadenas, en el pecado, en el exilio interior. Deror en la Biblia no es libertad egoísta ni libertinaje. Es la libertad para volver a ser tú mismo. Es la oportunidad que el Eterno nos da a cada uno de nosotros con el Yobel, y quiera el Eterno bendito que pronto regrese Mashiach en el año Yobel, para que podamos ser liberados completamente de todas y unas de tantas cadenas que nos pueden tener atados en esta vida. Porque es la libertad para volver a ser tú mismo en armonía con Hashem, con la tierra y con el prójimo. Es el sueño profético del judaísmo, no solo ser libres, sino vivir en plenitud restaurada. Es el sueño de nosotros que podamos llegar a esa plenitud de donde todas las cosas van a estar restauradas y todo va a volver a un orden nuevo. Así como el Mashiach dijo en Lucas 4:8 y también lo encontramos en Isaías 61:1, el Espíritu de Adonai está sobre mí proclamar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los prisioneros. Él está hablando de este tipo de la libertad que oprime nuestras almas, de la libertad que nos tiene cautivos de no acercarnos y conectarnos con el Eterno en una plenitud completa. Por muchas razones de la vida podemos estar desconectados, situaciones que estemos viviendo, por lo que sea. Esta palabra libertad, esta es la esperanza que Mashiach nos da a nosotros. Y es la oración, nuestra oración, y como oramos nosotros siempre, como Kehilá, que muchos puedan ser liberados de estas cadenas espirituales, que puedan ser liberados de todo aquello que oprime su vida y no los deja acercarse al Eterno y servirle al Eterno con un corazón sincero. La libertad interior espiritual, Herut,
Es la palabra usada en contextos rabínicos. Por eso se la tenía en rojo en la otra parte ahorita cuando comenzamos, porque está solamente en los contextos rabínicos y filosóficos para describir la libertad alcanzada a través de la Torá. Esta palabra no aparece en la Torá. Con estas puntuaciones, con estas vocales, no aparece en la Torá para describir libertad. ¿Sí? ¿Ok? Esto no aparece en la Torá para describir libertad, simplemente es solamente en los contextos rabínicos. No es hacer lo que uno quiere, sino ser quien uno está destinado a ser. Eso es Herut. No hacer lo que uno quiere hacer, sino que hagamos lo que uno está destinado a hacer. La Torá no esclaviza, la Torá estructura la libertad. Hay una palabra que sí está en la Torá, que es la palabra Harut. Y Harut se escribe completamente igual. Hay un juego fonético y visual entre con estas dos palabras, Harut y Herut. Una significa Harut, grabado, y la otra Herut significa libertad, que es la que usan en el contexto rabínico, especialmente en el Midrash. Utilizan esta palabra para comparar estas dos. En Éxodo 32:16 dice, y las tablas eran obra de Adonai y la escritura era escrita de Adonai, grabada, Harut, sobre las tablas. Dice que estaba grabado sobre las tablas. El Midrash en Éxodo Rabá 41:7 dice, no leas grabado, o sea, no leas Harut, sino libertad, Herut. Entonces, si lo leemos así, dice, y las palabras eran obra de Adonai y las escrituras eran escrituras de Adonai que eran libertad sobre las tablas. O sea, que esta escritura que había en estas tablas, lo que quiere extraernos es libertad. La palabra, como les dije, Herut, los rabinos, pues cuando estudian esta parte, cuando empezamos a estudiar esta parte de lo que está grabado, ellos siempre ponen que lo leamos como si fuera libertad, no grabado. Y este juego de letras nos enseña que la Torá está grabada no solamente en piedras, como el Eterno con su dedo que los grabó, sino que está grabada en el alma de todos los seres humanos. Cuando las palabras de la Torá están Harut, grabadas en las tablas de nuestro corazón, entonces logramos Herut, libertad verdadera. Si esas palabras no están grabadas en las tablas de nuestros corazones, entonces nosotros nunca vamos a encontrar esa libertad verdadera que es Herut. Harut es permanencia, grabado con fuerza. Imagínense ustedes grabar algo. No se borra fácilmente, representa un compromiso profundo y duradero con la Torá. Las tablas no solo tenían letras grabadas, tenían libertad grabada. Eso es lo que había en esas dos tablas, libertad, porque la Torá cuando es internalizada no impone, sino que libera. Así como dice el profeta Jeremías 31:33, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Herut es libertad. La Torá no esclaviza, la Torá estructura la libertad. Solo al tener valores grabados dentro de nosotros podemos nosotros ser realmente libres. Harut nos recuerda que lo grabado con intención es eterno. Cuando se escribe algo, se puede borrar, se puede desvanecer con el tiempo, pero cuando las cosas están grabadas, no se desvanecen, quedan marcadas para siempre. Y así como el Eterno grabó, imagínense ustedes darle que nosotros grabemos algo en una piedra, nosotros, seres humanos, no el Eterno, nosotros y da que le demos que lo grabemos tanto el trabajo que vamos a alcanzar con eso y que quede eso ahí eternamente, para siempre, que sea esa misma, esta palabra, este juego de palabras que los rabinos en su sabiduría pues han guardado y conectado, de que no sea solamente grabado en las piedras, sino que sea grabado en nuestros corazones, Jerú, para que tengamos libertad. ¿Qué revela la gematría de la libertad? Para los que no saben, pues cada letra hebrea tiene un número. Así como es una letra, también es un número. Entonces, aquí tenemos la palabra Herut, libertad. La Het tiene un valor de 8,
La Resh tiene un valor de 200, la Bat tiene un valor de 6 y la Tav tiene un valor de 400. Y todas ellas suman 614. Am, 614. Entonces hay 613 mandamientos en toda la Torá, como estudiamos todas las semanas, cuando nosotros estudiamos las porciones, la parashá, nosotros vamos también viendo cuántos mandamientos hay dentro de la porción, cuáles son negativos, cuáles son positivos, y así lo vamos estudiando en todo el ciclo. Esos son los 613 mandamientos. Pero desglosando, cuando vemos la gematría de libertad de Herut, vemos que son 614. Hay 613 más uno. El número uno, ese uno, me representa a mí, te representa a ti, a cada uno de nosotros. Es tu conciencia, es tu alma y es tu decisión libre. La libertad no es escapar de la Torá, es cumplirla con conciencia. Cuando tú, el número uno, eliges vivir Torá, te transformas en Herut, en libertad. Porque ahora tú eres parte de los 613, el uno más los 613, ahora tú eres eso, ahora tú eres Herut, ahora tú eres libertad, porque tú vives cada mandamiento, todo aquello que fue grabado en las tablas, que el Eterno puso ahí, todo eso, tienen 613. Porque de no mentir, ahí te va después, el Eterno te va a desglosar qué es, que a quién no vas a engañar, cómo robar, qué es lo que vas a hacer, todo. Te lo va diciendo todo. Cómo servirle a Él, con todo, absolutamente todo está ahí. Los 613. Entonces, cuando tú eres el que te le agregas a los 613, porque ahora son 614 el número de Herut, ahora tú eres libertad, ahora tú tienes que vivir en libertad. Tú no puedes guardar Torah o decir guardar Torah y no ser libre o sentirte atrapado, porque entonces hay algo que está mal, algo que no estamos conectando con ese uno, que no está siendo grabado en nuestros corazones. El uno simboliza tu libre albedrío, tú puedes decidir, puedes escoger. El Eterno no nos obliga a nada. Nosotros tenemos libre albedrío de escoger todas las cosas. Tu misión personal, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en este mundo, en esta vida, hoy? No lo que voy a hacer, no, cuando tenga, no sé, 20 años. Oh, no, en 10 años. O no, a lo mejor cuando tenga tiempo. No, hoy. Es hoy, amados, el llamado es para hoy, porque el mañana no sabemos, el llamado es hoy. Tu capacidad de hacer sagrada tu historia, la bendición de la descendencia, de eso se trata, de que nuestra historia sea sagrada y la podamos pasar a nuestras generaciones y a las próximas generaciones, que siga la Torá, la que determine cómo van a vivir nuestras generaciones. Si tu participación, las misbos, son letras muertas, sin tu participación. O sea, si nosotros no participamos, entonces todos los mandamientos son letras muertas. Herut no está escrito sobre las tablas, está grabada en quienes las escriben en el alma. Esa es la libertad. La libertad es la que está grabada en nuestras almas. Shavuot y la Torá. Este es el último punto. La guía hacia la libertad interior. El Midrash dice que sin la Torá la libertad de Egipto no tendría propósito. Salieron de la esclavitud a la libertad a través de la Torá. Eso fue lo que los hizo a ellos realmente libres. El Pirkei Avot es costumbre en el pueblo judío en el tiempo desde Pesa hasta Shavuot leer el Pirkei Avot, que es la ética de nuestros padres. Es súper bonito. Si lo quieren hojear, leer, es muy bonito todo lo que ese libro enseña. Dice que no hay persona verdaderamente libre sino aquel que se ocupa de la Torá. Esa es la que es verdaderamente libre. Esa es la que no tiene miedo. Esa es la esa es la que forma los 614, la libertad completa, con todos los mandamientos del Eterno. Shavuot da sentido a Pesa. Sin destino, la libertad física es incompleta. Ese fue el destino de ellos, salir de Egipto para llegar al Sinaí para recibir la Torá. Y esa Torá grabada en piedra, que traía libertad para sus vidas. En Shavuot celebramos que el alma humana
fue liberada para vivir en armonía con nuestro Creador. Eso es lo que celebramos, que la libertad, esas tablas, esos mandamientos, todo lo que el Eterno le entregó para que nosotros pudiéramos ser pueblo santo, separado para Él, que sigamos sus leyes, sus mandamientos, esos 613, podamos siempre vivir en libertad a través de ellos. La Torá no fue impuesta, fue el acto máximo de libertad, elegir un camino con propósito. La Torá nos libera del ego, nos guía frente a la confusión moral, nos conecta con una misión eterna. Eso es uno de los propósitos que tiene la Torá en nuestras vidas. El Rambán, en la Guía de los Perplejos, comenta que la verdadera libertad está en la razón recta, conocer y actuar conforme a la voluntad divina. Una razón recta, pensar en rectitud, pensar en justicia como el Eterno nos manda a hacer, ser justo, ser santo como Él es santo. El Rabino Koch dice, la libertad no es hacer lo que quiero, sino ser lo que estoy destinado a hacer. Esa es la verdadera libertad. ¿Para qué el Eterno me creó? ¿Cuál fue el propósito? Y muchas veces, amados, no tiene que ser el gran propósito. Es el que voy a hacer, no, eres tú, es lo que haces hoy lo que cuenta, es lo que haces hoy, es como les digo a veces que les comento, es la mirada, la sonrisa de aquel que nadie le sonrió el día de hoy, el abrazo que necesitaba, el que estaba triste, deprimido y que llegaste tú y lo abrazaste. Ese fue el propósito en ese día, que pudiste tú mostrar y dar el amor, reflejar el amor del Eterno en medio del mundo caído, donde nosotros podemos ser luz en medio de la oscuridad. Esa es la verdadera libertad, que podamos hacer lo que estamos destinados a hacer. El Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque he buscado tus preceptos. Y ese es el salmo que escogí para esta reflexión. Que podamos andar en libertad. El salmista dice, andaré en libertad porque he buscado tus preceptos, porque los preceptos son los que verdaderamente traen libertad. Aquí se une la libertad con el cumplimiento de la Torá, es decir, la obediencia a Hashem no limita, sino que libera. Isaías 61 dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Versículo que se refiere tanto a la libertad física como a la libertad espiritual. También es interpretado mesiánicamente el liberador final a todas las ataduras. Esa es la esperanza final, en ese Yobel, cuando todo va a ser restaurado. Esa es nuestra visión, está puesta ahí. Cuando Yeshua en ese momento lo dijo, que esa profecía se había cumplido en él, en ese momento cuando él leyó del rollo, pero va a llegar un momento que esa profecía va a volver a cumplirse y es la esperanza, que seamos liberados, pero no de la libertad de la esclavitud, de Jofesh, como leí al principio, sino de esa que te libera de la esperanza de vivir en el mundo por venir, en el mundo donde Mashiach nos va a enseñar todo, todas aquellas preguntas, la Torah viviente va a vivir entre nosotros y nos va a enseñar cómo vivir en armonía. El Pirkei Avot 2:1 dice, sabe lo que está por encima de ti, un ojo que ve y un oído que escucha. Amado, el Eterno siempre sabe todo. Él está por encima de nosotros. Siempre tenemos un ojo que nos está viendo todo el tiempo. No es lo que nos importa más que cómo me está viendo mis hijos, cómo me ve mi esposo, cómo me ven mis amigos, cómo me ven los de la quejilá, cómo me ven los del trabajo. No, lo que me importa es cómo me ve el Eterno. Que yo sea la misma aquí ahorita sentada, que sea la misma allá afuera en el trabajo, que sea igual, porque los mismos ojos me están mirando siempre. Y el oído también. El mismo oído escucha todo lo que sale de mi boca, cada palabra que sale de mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, amados. Y ahí es donde, justamente en el corazón, es donde está grabado, es donde hay libertad, cuando la Torah está escrita en ello. Este dicho enfatiza la conciencia y la responsabilidad como parte de la libertad. El que es consciente de su vida espiritual es realmente libre. Cuando nosotros estamos conscientes de cómo estamos viviendo nuestras vidas espirituales, nosotros somos verdaderamente libres. Eso es lo que nos da la verdadera libertad. Saber que me puedo acostar cada día con una conciencia feliz.
de que, Abba, todo lo que pasó hoy, sé que tú quisiste que fuera así y te doy gracias. Y por las cosas que pasaron y que no debieron pasar, por las reacciones que tuve, que no tuve que reaccionar, pedimos perdón. Pedimos perdón y Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad y nos da un nuevo amanecer, donde todo se renueva otra vez porque sus fidelidades se renuevan todas las mañanas, amado. El Piquera 4.1 dice, ¿quién es fuerte? El que domina su inclinación. Ese es el que es fuerte. El que puede ser pullado por todos lados, el que puede estar montado en un carro manejando y alguien se le mete en el frente y ok, pasa adelante, Baruch Hashem, a lo mejor me va a pasar algo a mí más adelante y no me altera. Todo es qué es lo que nosotros estamos haciendo. Esta mañana estaba escuchando a un rabino hablando y él decía, es la manera como tú te crías. Estaban hablando de un libro y él decía que este hombre, su papá era un papá que era muy fuerte, siempre tenía un carácter muy fuerte, para ir cuando ellos se iban a la sinagoga, todo era bien estricto, la manera como vivían su vida, bien rígida, religiosa. Y por otra parte, su esposa era una mujer extremadamente dulce, amable, bella. Sus padres eran los mejores padres que se podían imaginar. Padres amables, cariñosos, padres que eran admirables. Cuando ellos se casan y comienzan a convivir, el chico se enoja y él lanza la puerta y la tira durísimo. Y entonces la chica, la reacción de la chica fue, dijo, wow, tenemos que llamar a alguien para que nos venga a arreglar la puerta porque creo que se dañó. Entonces, es justamente esto, es lo que hay dentro de nosotros, es qué es lo que sale y cómo reaccionamos. Yo no me puedo imaginar la reacción del esposo como que, ¿qué? Como que te tiré la puerta para que reaccionara y me estás diciendo que fue que la puerta está dañada y que la tenemos que mandar a arreglar. Es eso, es la perspectiva, cómo vemos las cosas, cómo reaccionamos a todas las cosas que nos pasan. Cuando dentro de nosotros hay libertad verdadera, amados, no nos pueden hacer reaccionar las cosas simples, porque en realidad son cosas simples. Es el ego, es la rabia, es el egoísmo, es el yo, es el cómo yo me siento, es el cómo me hiciste sentir. No tiene nada que ver. El Eterno no nos hizo, nos liberó de todas esas cosas. Baruch Hashem por eso. Él nos liberó de todo eso. Él nos hizo perfectamente hermosos a todos en todo lo que nosotros somos. Lo más importante es lo de adentro, lo que reflejamos hacia afuera. Porque esto que está aquí afuera, todo esto se desvanece. Todo esto va a volver al polvo de donde vino. Pero lo que está adentro, el alma, es lo que nosotros tenemos que trabajar cada día para que esa alma pueda vivir en libertad mientras estamos aquí caminando en esta tierra con propósito. La libertad no es seguir los impulsos, sino saber dominarlos. Esto también es libertad interior. Saber dominar nuestros impulsos. ¿Qué dice la Brija de allá? Les puse un poquito de Salmos, de Isaías, de los profetas, del Pirkei Avot, pero ¿qué dice la Brija de allá? La Brija de allá dice muchísimo, pero este fue uno de los que más como que, wow, es exactamente lo que los discípulos, cuando ese día de Pentecostés, ese día de Shavuot que leemos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo del Eterno cae sobre ellos, le da el poder a ellos para proclamar las buenas nuevas. ¿Cuál es la diferencia de ellos con nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Estamos viviendo acorde a lo que dice la Torá? ¿Estamos viviendo acorde a la libertad espiritual que la Torá nos ha dado? ¿O estamos todavía esclavizados en el mundo? Reaccionando a cualquier tontería que nos hace explotar. ¿Cómo estamos viviendo? En el libro de Santiago 3, 13 y 18, los invito a que si quieren leer todo el libro mejor, pero aquí dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque cuando nosotros tenemos celos amargos y nos jactamos y tenemos todas esas cosas horribles, nosotros estamos mintiendo contra la verdad. Porque ahorita leímos que dice
que nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Porque porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, la diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que Santiago dijo con respecto a eso. Lean todo el de Santiago 3. Era largo, obviamente no le iba a colocar todo, pero es justamente esto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en paz o estamos viviendo en todo lo que hice? Pacíficamente, en pura armonía, amable, con benignidad, con misericordia, dando buenos frutos, que las personas quieren sentarse bajo el árbol frondoso que somos nosotros, en la sombra, en la tranquilidad, a comer del buen fruto, que no hay incertidumbre, que no hay hipocresía, que podemos amar igual a todos sin diferencia, porque el Eterno dice que lo amemos, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque también son hijos de Él, que no hay diferencia, que no es el color, que no es la raza, que no es la religión lo que nos separa, que en medio de todas estas cosas, de que no, porque ellos lo hacen así, nosotros lo hacemos así, somos todos diferentes, mentira, todos somos seres humanos iguales. No podemos ser paredes, no podemos ser muro, tenemos que ser puente que conectamos. Que igual como tratamos al judío, tratamos al musulmán, tratamos al católico, porque ellos también son creación divina del Eterno. Y que ellos nos miren a nosotros y vean nuestro testimonio de vida y digan, ¿qué es lo que tiene ella que yo no tengo y que quiero tener? Porque quiero vivir como vive ella, quiero vivir como vive él, quiero vivir con esa paz, quiero vivir con ese fruto que quiero que me hable, porque cada vez que me habla siento paz, porque sus palabras son palabras de vida, sus palabras son palabras de amor, sus palabras son palabras de consuelo. Que sea eso lo que nos conecte y lo que traiga a las personas querer vivir en Torah, querer conocer eso que fue grabado en las tablas, que no es grabado, sino que es libertad, lo que realmente trae libertad. Y ya para concluir, algunas preguntas que le quiero dejar para reflexionar en ellas. Qué cadenas internas aún me atan? ¿Cuáles son las cadenas que aún nos atan? El miedo de lo que los demás dirán, de los juicios de los demás. Ay, que mira cómo se viste, mira todo lo que come diferente, mira cómo trata, ay, eso que hace esto y mira cómo lo que hace. El ego, necesito que me reconozcan para todas las cosas. Amado, yo soy de las personas que mientras menos me noten, mejor. Siempre toda mi vida ha sido así. Mientras que menos se den cuenta que yo existo, mejor. No, de no llamar la atención, de no ser el reconocimiento, porque siento que el reconocimiento más grande es el eterno, la corona de vida, ese día que no tengamos que parar enfrente de él. ¿Cuál es otra cadena que nos atan? La pereza espiritual. Ay, no, me paro más tarde porque ahorita es muy temprano, tengo sueño, ¿para qué me voy a parar a orar? O no, me voy a parar mañana a oro porque ya me tengo que ir a trabajar o porque ya no me dio tiempo. ¿Cómo está tu pereza espiritual? Analiza la pereza espiritual que tienes. Analiza por qué no estás libre. Analiza por qué no te estás conectando con los mandamientos y no estás viviendo esta libertad de la que yo les estoy hablando, de la libertad que hablaron los apóstoles, de la libertad que trajo el Mashiach. Analicemos todas estas cosas. Adicciones en las cosas modernas, en las redes sociales, en la validación del mundo, en lo que todo el mundo hace, en cuántos likes me dieron, cuántos likes no me dieron. Todas estas cosas, amados, son cadenas internas que todavía nos pueden estar atando. La otra pregunta es, ¿cómo puede la Torah liberarme hoy? Acuérdense que la Torah no obliga. La Torah se hace
y la hacemos y la cumplimos desde el amor más profundo de nuestros corazones, porque es la manera de que nosotros nos presentamos y le agradamos al Eterno, porque estamos viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Tenemos que aprender a disciplinar el ego, porque no todo lo que yo quiero es bueno, porque no todo lo que yo quiero es lo que me conviene, que no podamos conectar con un propósito, propósitos que son mayores a lo que es temporal ahorita aquí en el mundo. Que cada acción que nosotros hagamos diariamente la podamos elevar, desde la forma como comemos, desde la forma como hablamos, de la manera como nos vestimos, en todas las cosas. La última es, ¿estoy viviendo una libertad con propósito o solo una independencia sin dirección? La independencia no es lo mismo que ser libre. Hoy puedo elegir cualquier camino y soy independiente y puedo ir por donde yo quiera, pero no tengo propósito, porque la Torah es lo que me da a mí el propósito de vivir. Porque si vivo así, pues soy esclavo de mis impulsos, soy esclava de las tendencias y la verdadera libertad requiere una dirección. Por eso es que la Torah es nuestra brújula, es la que nos hace saber dónde estoy, qué debo corregir, cómo puedo crecer, cómo puedo ser mejor cada día, porque cada día es una nueva oportunidad. Es hoy. No es en 10 años, ni en 5 años que no, a lo mejor voy a comenzar a orar un poquito más, o a lo mejor voy a leer un poquito más. Si no te gusta leer, hay muchos libros de audio que puedes escuchar. Hay muchas, muchas cosas. No nos va a alcanzar la vida para tantas cosas. Y el conocimiento no es lo que nos va, no es para engrandecer nuestro ego de que somos sabios, no, sino que nos lleva a servirle al Eterno de una manera mejor, porque es lo que nos educa. Hay tantas cosas que aprender. Cada vez que estudiamos nos damos cuenta todos que, wow, cuánto nos falta por aprender y crecer. Como el niño que nace y no depende de su madre completamente, hasta que comienza a caminar y comiendo y todo, vamos creciendo. Así también es la vida espiritual. Tiene que haber un crecimiento. Shavuot me recuerda que la libertad con propósito es recibir la Torah cada día de nuevo. Todos los días recibimos la Torah no como imposición, sino como la herramienta que me convierte a quien estoy destinado a ser. En Shavuot celebramos la libertad más profunda, la de vivir en verdad, con misión y con una conexión con el Eterno, a lo eterno. Y grabadas estaban las palabras de Hashem en las tablas. Pero el pueblo vio más allá. El pueblo no solamente vio libertad, el pueblo no solamente vio grabadas, el pueblo vio libertad, estaba escrita en ellas. Shavuot nos enseña que la libertad verdadera no es romper las cadenas externas, sino transformar las internas. Es más fácil escapar del Egipto que escapar del miedo, del ego, de la necesidad de aprobación o del vacío de una vida sin propósito. La Torá fue entregada no para limitarnos, sino para revelarnos quiénes somos nosotros realmente, cada uno de nosotros. Al aceptar la Torá, el pueblo no se sometió, el pueblo se elevó, el pueblo se elevó a un estatus mucho, muy alto. Eligió un camino de conciencia, de responsabilidad, de amor y de justicia. En un mundo saturado de elecciones, como vemos hoy en día, tantas elecciones en todos los ámbitos, la Torá nos recuerda que no todo lo permitido nos hace bien. Frente al ruido constante, Shavuot nos invita al silencio del Sinaí. Shavuot nos invita a estar en silencio de solo escuchar, donde Hashem habló una sola vez y aún ese sonido resuena en nuestros corazones. Todavía podemos leer y leer y podernos y meternos tanto en la palabra que puede resonar todavía esas palabras en nuestros corazones. Cuando sentimos que perdemos el control, recordamos que la Torá nos empodera. No te sientas que estás fuera de control porque estás manejando sin un rumbo, sin saber a dónde vas. Nos, Recordamos que la Torá nos empodera, nos hace socios activos en la creación de una vida con propósito. Shavuot es el día en que nos damos cuenta de que no fuimos liberados solos de Egipto, fuimos liberados para llegar al Sinaí.
Y desde entonces, cada elección con Torah nos vuelve más humanos, nos vuelve más santos y nos vuelve más libres. Elijamos siempre, amados, vivir en santidad con todo lo que el Eterno nos ha dado en sus mandamientos. Si van es una ventana profética a lo futuro también, el futuro en el que la Torah ya no se vive por obligación, sino por inspiración. Una humanidad que elige la luz sobre la oscuridad, la unidad sobre la división, el espíritu sobre la esclavitud de lo superficial. Hoy, en un mundo lleno de ruidos, de opciones vacías y de distracciones constantes, la verdadera revolución es espiritual. Es aprender a escuchar la voz divina en el Sinaí de nuestros corazones. Es ahí precisamente donde está esa voz hablándote. Esa voz que está grabada, impregnada en ti, para que haya una verdadera libertad. Porque dice Isaías 2:3 que porque de Sión saldrá la Torá y la palabra del Eterno desde Jerusalén. Sea el Eterno cumpliendo esta profecía pronto, que venga Mashiach, que sea esa Torá saliendo de Sión para toda la humanidad. Sivan es una visión de redención continua. Sivan marca ese momento en que la historia y la eternidad se encuentran, y ahí es justamente en este mes de Sivan que nos recuerda que la redención es un proceso. Así como fuimos liberados, recibimos la Torá y ahora estamos llamados a vivirla, que no es solamente recibirla y me quedé con ella, ¿qué hago con esto? No, es recibirla y ver que lo que está ahí grabado no es grabado, sino que es libertad, que es lo que nos va a dar libertad, que es lo que ahí está escrito el llamado para nuestras vidas, de cómo vamos a cumplir el propósito que el Eterno ha puesto en nosotros, donde la justicia y la paz va a florecer en nuestras vidas como nunca antes, porque eso es lo que hace la Torá, eso es lo que hace la palabra del Eterno, que nosotros podamos dar buenos frutos. Y con esto termino, amados, Hodesh Tov, y antes de culminar, escribí una oración que todos los que lo quieran leer, sus micrófonos desactivados, simplemente los que puedan seguirlo con la lectura, me sigan. Y porque hoy más que nunca necesitamos tener esta libertad, la libertad que es grabada en nuestros corazones. Amén. Abba, haz que la Torá no sea solo letras grabadas en piedra, sino verdad grabada en mi alma. Libérame de mis prisiones internas. Ayúdame a ser un receptor digno de tu palabra. Que la libertad no sea hacer lo que quiero, sino tener el coraje de hacer lo que es correcto. Que esta oración sea una escalera hacia el monte Sinai, que cada uno lleva dentro. Que este sabor sea una entrega personal y que podamos decir, Nace be nishma, haremos y escucharemos. Amén. Que así sea, mi rey. Te doy la gloria y la honra a ti, Avinu Malkenu, por tu bondad, por tu misericordia, por la libertad que has puesto en nuestras vidas. Gracias, mi rey, porque no solamente fueron grabadas, sino que nos dieron libertad para vivir vidas con propósito. Vidas para acercarnos a ti, mi rey, libremente, reconociendo y sabiendo, mi rey, que desde el principio de los tiempos tú tenías un plan perfecto para nuestras vidas, que no estamos aquí por casualidad, que no somos parte de ciertas familias por casualidad. Solamente es porque tú decidiste que estuviéramos aquí en este tiempo y ahora. Y te pido que sea esa libertad la que nos haga vivir cada día en plenitud en tu amor, en tu bondad y tu misericordia, y que podamos ser instrumento tuyo en todas las cosas que nosotros hagamos. Te doy gracias por este nuevo mes, gracias porque nos regocijamos en ti, gracias porque nuevamente volvemos a recibir la Torá como todos los días, mi rey, que sea esa Torá recibida en nuestros corazones a diario, que sea la que cambie y transforme nuestras vidas para siempre. Por los méritos de Yeshua, te doy toda la gloria y la honra a ti. Amén. Amén.